que la planta de cannabis es una planta herbácea. Esto quiere decir que no genera tallos leñosos. Nos podemos imaginar una planta de tomate y un árbol. Entonces, en el árbol podemos ver que genera corteza y en la planta de tomate no. Es una planta anual. Esto quiere decir que todo su ciclo de vida, desde la germinación hasta que muere, se lleva a cabo en un año. Hay plantas bianuales y hay plantas perennes que durante toda su vida llevan a cabo el ciclo de vida, pero la planta de cannabis durante un año, que esto es importante, ahorita lo vamos a ver un poco más adelante el por qué, lleva a cabo todo su ciclo de vida y son dioicas. Esto quiere decir que se presentan ambos sexos en diferentes plantas. Hay plantas hermafroditas y hay plantas que se autopolinizan. Ese no es el caso en la cannabis. La cannabis tiene plantas hembra y plantas macho. Entonces, para imaginarnos la planta, es una planta que no genera tallos leñosos, un tallo verde, por así decirlo. Su ciclo de vida sucede dentro de un año y son plantas que tienen los dos sexos separados en plantas. Si pasamos a la próxima. El tipo de raíz, vamos a empezar de abajo hacia arriba para entender la planta, es un tipo de raíz pivotante. Esto quiere decir que la raíz, como un pivote, es una raíz primaria, que es la más larga, que va creciendo hacia abajo y alrededor de ella van creciendo las raíces secundarias. La raíz primaria es de importancia porque es la raíz que mantiene a la planta viva. Las raíces secundarias se dedican a absorber nutrientes alrededor de la tierra, pero si llegase a presentar algún daño a las raíces secundarias, la planta puede sobrevivir sin problema. Cuando la raíz primaria es la que sufre algún tipo de daño o algún tipo de cambio en su ambiente, es muy probablemente que las plantas mueran. Si llegamos a tener nosotros, como les comentaba hace rato, la capacidad de cultivar nuestras plantas, ya sea en maceta o en algún tipo de sustrato, si quieres darle la siguiente, hay que tener en cuenta que la raíz de la cannabis es un tipo pivotante. Necesitaríamos como un tipo de sustrato o de maceta que sea más alto que ancho, porque hay otras plantas que necesitan más espacio a los costados que hacia abajo. La siguiente. Este es el tipo de raíz pivotante. Si pueden ver, hay raíces secundarias que usualmente están en la superficie. Estas son las que se encargan de acceder como a los nutrientes inmediatos. Y la raíz pivotante, que es la que da el anclaje y la que mantiene como toda la homeostasis en la planta, es esta línea negra como más resaltada que vemos. Ese es el tipo de raíz en una planta de cannabis. La que sigue. Entonces, una vez que entendemos la raíz, nos vamos a ir a la parte superior, la que ya podemos observar, que es el tallo. Esta es la que da el tipo de soporte exterior a la planta. El tallo, como mencioné al principio, es un tallo no leñoso. Esto quiere decir que es herbácea. Entonces, permítanme un momento. Los tallos son de importancia en cannabis siempre y cuando nos basemos en el tipo de aprovechamiento que hay. El tallo es como el tronco, es la parte fundamental que hace que el intercambio de nutrientes entre la raíz y las hojas se lleve a cabo. Entonces es el conducto que hace que la planta se mantenga viva. Los tallos, hay hábitos en las plantas. El hábito quiere decir la forma en la que se desarrollan las plantas. En la planta de cannabis, ahorita un poco más adelante lo vamos a ver, los tres tipos de plantas. El tallo es el que da el hábito. Hay tallos más anchos y hay tallos más largos. En la cannabis sativa, en la variedad sativa, el tallo es más largo porque la planta suele ser una planta más alta. Y en la cannabis índica es un poco más corto, pero también más ancho, porque la planta al crecer, su hábito es compacto. Vemos plantas más chaparritas compactas y vemos plantas más altas como más arbustivas, como si fuesen un pequeño árbol. ¿La que sigue? Lo de la importancia del tipo de uso de la cannabis en el tallo, esta es de importancia ya que se usa, no usualmente, sino
El tallo de cannabis se usa para extraer fibras textiles y también, bueno, nosotros podemos ver en los tallos el crecimiento de las hojas de lo que nosotros en botánica llamamos nudos. Estos nudos son los que controlan las hormonas de crecimiento, es lo que dicta, dependiendo del uso horario, de la luz que existe en el ambiente en el que esté, es la que dicta si su crecimiento va a ser para hojas o para flores. Y el tallo es el que nos va a dar, si quieres la otra, ¿está bien? El tallo es el que nos va a dar como la certeza de poder sexar nuestras plantas. Hay 3 tipos de plantas, es lo que les comentaba de los tallos. Hay 3 tipos de variedades o tipos de plantas, si lo queremos ver como un poco más general. Hay sativa, indica y ruderalis. Estas plantas no solamente cambian en la cantidad y tipo de terpeno que generan, también cambian en su hábito. Como podemos ver, la A es un tallo más largo, una planta más alta, genera mayor fibras textiles. La B, que es la cannabis indica, es una planta más chaparrita, más compacta. Y la ruderalis, que es el ancestro de las cannabis que tenemos ahorita en el mundo. La que sigue, es de poca importancia la ruderalis, de poca importancia médica y industrial. Entonces, ya vimos la raíz, que es el tipo pivotante, el tallo, que es un tallo no leñoso, donde podemos ver nuestras flores para poder sexar nuestras plantas y de donde se pueden extraer fibras textiles. Ahora vamos a ver las flores. Usualmente la gente que no conoce mucho la planta piensa que el uso de la planta para consumo humano suelen ser las hojas, y esto es como un mito y desinformación generalizada, porque lo que se consume o lo que tiene la mayor cantidad de terpenos o sustancias de interés médico son las flores. Entonces, cuando nosotros vemos una planta de cannabis, las hojas pueden llegar a ser de importancia porque las podríamos poner en una ensalada, tienen cantidades de nutrientes como cualquier hoja no sé, de lechuga o de espinacas, cualquier verde oscuro, los terpenos ni las sustancias que estamos buscando para uso médico. Entonces, para poder saber, hay que recordar que las plantas de cannabis son plantas dioicas, tenemos los 2 sexos por separado, y las flores que nos interesan, o bueno, que tienen gran interés para la industria médica y el uso médico, son las flores hembras. Entonces hay que saber diferenciar entre una flor hembra y una flor macho, dependiendo del tipo de uso que le vayamos a dar. La floración sucede dentro de las 6 u 8 semanas, dependiendo el área en donde tengamos nosotros nuestras plantas cultivadas, empiezan a florecer. Las plantas, como cualquier ser vivo, porque hay que decirlo, las plantas son un ser vivo, están a la intemperie y tienen respuestas al ambiente en el que se encuentren. Una planta que está en un ambiente sumamente satisfactorio para su crecimiento probablemente se tarde más semanas en empezar su floración que una planta que está bajo estrés. También la floración, el crecimiento y cualquier otro tipo de fisiología o de crecimiento de la planta se puede ver afectado por el ambiente en el que esté. La floración, una vez, como cualquier ser vivo les comentaba, la floración empieza dependiendo del tiempo de madurez que tiene la planta, el tiempo de crecimiento que tiene, pero también de las condiciones ambientales en las que está. Y la planta de cannabis se dispara su floración cuando el fotoperiodo cambia. El fotoperiodo es la cantidad de horas luz que hay en el día. Entonces, la planta de cannabis, como su ciclo es anual, supongamos que la planta germina y empieza a crecer en primavera, pasa los siguientes 6 meses creciendo, porque tiene un periodo sumamente agradable, tiene todas las condiciones perfectas para crecer, pero en el momento en el que las condiciones climatológicas o ambientales cambian, que es el cambio de verano a otoño, también a nosotros nos afecta como personas, es porque empieza a crecer la luz.
empieza a haber menos horas luz, los días son más cortos, las noches más largas, entonces es cuando la planta de cannabis cabaño, por así decirlo, tengo que poner a florecer. Vamos a la siguiente. Las flores, las plantas en general, se reproducen, plantas que se reproducen por semillas, las flores son su medio para poderse preservar. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, un tomate, una manzana, estas son plantas que se reproducen por frutos y nos utilizan a los animales como sus medios para propagar esas semillas. Entonces, las plantas, realmente su interés en producir sus flores son para propagarse. Entonces, tenemos las plantas macho, que estas generan el polen, que va una vez que el polen ha madurado, va y poliniza a las flores hembra, y esto empieza toda la reproducción sexual en las plantas, que ayuda a las plantas a propagarse, a, a tener descendencia. Las flores machos son las que estamos viendo ahorita en pantalla. Estas flores de ver, de hecho, no sé si alguien las va a ver, pero esta es una foto. Las flores machos son bien características porque es tan inusual usualmente verlas. O sea, lo que usualmente vemos son las hojas de cannabis, y las flores macho nunca figuran en el panorama. ¿Por qué? Porque estas flores macho lo que hacen es que nuestras flores hembras se polinicen, flores hembra que usualmente es lo que queremos. La energía de la planta hembra, cuando una vez que se poliniza, se va a la generación de frutos, que al final es como su misión, ¿no? Es propagarse. Entonces, los racimos que vemos en la foto, esa es una planta de cannabis macho, podemos ver que las flores usualmente están unos pequeños racimos, unas pequeñas bolsitas. Estas bolsitas cuando no están maduras se ven como racimos, como si fueran uvas muy, muy pequeñas, y una vez que abren, están colgando del racimo, y una vez que abren se sueltan el polen. Estas bolsitas es donde se almacena el polen, y una vez que abren, los sueltan porque el tipo de polinización que tienen las plantas de cannabis es por aire. Entonces nosotros no necesitamos, por ejemplo, las abejas, los colibríes, las polillas, no necesitamos este tipo de polinizadores que nos polinicen nuestras plantas de cannabis. Este simplemente germina el planta macho, florece. ¿Alguien tiene prendido su micrófono? No sé si lo puede apagar. Por favor, hay alguien que se está conectando con un Huawei W9 20019, por favor, apague su micro si es tan amable. Por favor. Ahí voy, disculpen. Luego uno le pica y no se da cuenta. Gracias. Las flores macho, continuando, las flores macho tienen estos pequeños saquitos donde el polen se madura, y una vez que esté maduro se suelta. La polinización de las plantas de cannabis se lleva a cabo por aire, entonces no necesitamos que nuestra planta esté o nuestra flor esté en cierto tiempo de maduración, que usualmente pasa, por ejemplo, con muchas hortalizas, que esté madura para que pueda, o que necesitamos algún tipo de polinizador para llevar a cabo la polinización. Las plantas machos no son de importancia médica porque sus flores, ni sus hojas, ni sus tallos contienen terpenos para esta importancia. Usualmente los machos crecen y una vez que los identificamos, los cortamos. ¿Por qué? Porque no queremos que polinicen, a menos que nuestro interés esté, por ejemplo, en botánica, en tener semillas y ver o que tengamos diferentes tipos de variedades de plantas de cannabis que las queramos cruzar. Entonces sí es de importancia que tengamos flores macho. Hay algo que les quisiera comentar, si quieres pasamos a la otra, por favor. Es muy común, esas son las flores macho y hembra,
pero quisiera hacer como una pequeña anotación antes de seguir. Las plantas de cannabis, como muchas plantas y muchos seres vivos, pueden tener hermafroditismo. Esto quiere decir que, y a nosotros nos ha tocado verlo, quiere decir que hay plantas que una vez empiezan a florecer como hembras, y a mitad de su desarrollo, ya teniendo flores hembras, empiezan a tener flores macho. Eso quiere decir que nuestra planta cambió, o bueno, o es hermafrodita, o por cuestiones ambientales ha cambiado a ser macho. Estas flores macho sí generan, aunque sea hermafrodita, estas flores sí generan polen y también nos polinizan en nuestras plantas. Pero la diferencia es que la reproducción sexual en cualquier ser vivo, el gran beneficio de la misma es el intercambio genético que existe. Pero en las plantas hermafroditas, o nuestras plantas hembra que han cambiado o que han empezado a tener flores macho, todas las plantas hembra que se polinicen con ese polen, todas sus semillas serán hembras, porque estamos hablando de una planta feminizada. Esto es de importancia si queremos nosotros en algún futuro producir nuestras propias semillas. Entonces, para poder tener puras semillas hembras que nos garanticen que de aquí en nuestra próxima producción vayamos a tener plantas hembras, se puede lograr solamente a través de una planta que ha sido feminizada. Y estas plantas son cuando cambian, o bueno, gracias al hermafroditismo, o esta gran capacidad que tienen las plantas de sobrevivir, una planta hembra que la hemos hecho, porque también se puede forzar por tratamientos químicos, la hemos hecho tener flores macho. La hecho, podemos macho madura. En la parte de abajo podemos ver la flor hembra que comúnmente conocemos como cogollo, que tiene, y en las flores que todavía no están maduras, la flor hembra tiene estos dos pistilos que son los receptores del polen. Entonces nosotros podemos saberla, una vez que una planta de cannabis empieza a florecer, podemos saber la diferencia entre una flor o entre una planta macho y una planta hembra, y es basándonos en los nudos que podemos ver en los tallos. Le damos a la otra, una más. Este es un nudo. Aquí podemos ver, bueno, a mí me ha tocado leer gente que dice que por la forma de la hoja, que por la altura, que porque, no sé, con la coloración de las plantas podemos saber si es hembra o macho. Esto no es verdad. La única manera de que nosotros podamos saber si una planta es hembra o macho es viendo las flores. ¿Y dónde vamos a ver las flores? Empiezan a generarse en los nudos del tallo. Entonces, hay diferencias cuando se genera, aquí podemos ver el tallo, el nudo es donde salen como la ramificación de las hojas. Entonces, si lo vemos como una mano, es donde salen los dedos. Y en esta parte donde empezamos a ver, dependiendo del uso horario donde estemos, porque no hace la misma luz en Monterrey que en DF o en Yucatán, es lo que se va a tardar nuestra planta. Aquí es donde tenemos que verla. Podemos usar una lupa, pero realmente, dependiendo el tipo de entrenamiento del ojo, se pueden ver a simple vista. Yo les recomendaría, si les tienen interés, dejar pasar una semana después de que empiece la floración para que tengan la certeza de poder sexar sus plantas. La que sigue. Esta es una floración de hembra, es una planta hembra. Podemos ver que también en el nudo hay como dos pelitos que son los pistilos. Estas son, vamos a llamarle como las antenas del polen, que es lo que podemos verlo luego en una planta que está madurando o que está floreciendo, que es un tipo, la maduración. Las plantas macho, su floración es racimosa, es como una bolsita que cuelga hacia abajo. En las plantas hembra no es una bolsa per se porque no cuelga, es como una lagrimita y de ella salen los dos pistilos. Entonces podemos ver las diferencias entre las dos.
Y así podemos saber si nuestra planta es hembra o macho en los nudos. Solamente en las hojas, y si no es en el nudo, que es donde salen las hojas, no podríamos saber, o bueno, de ahí no se generan las flores, entonces no se puede saber. Hay que irnos a los nudos, ver si tiene forma de lagrimita con pelitos, que es el saco donde se guarda el polen en las hembras y los pelitos son los pistilos, que es el que lo recolecta, o si es una bolsa que cuelga, que es donde está el polen en los machos. ¿La que sigue? Aquí está otra. Ahora, ya sabemos cómo sexuar nuestras plantas. Hay diferencias. Lo que sí podemos ver en una planta de cannabis, este mito que existe o que a mí me ha tocado verlo, en que podemos saber si nuestras plantas son hembras o machos dependiendo de las hojas, no es cierto. Lo que podemos saber es qué tipo de variedad de planta tenemos. Una por el hábito, pero para el hábito, que es el tipo de crecimiento que tiene nuestra planta, pues tendríamos que dejar pasar varios meses para saber si nuestra planta es índica o sativa, dependiendo si crece muy alta, si sus hojas son muy abiertas, o si sus flores están muy compactas, o están muy airadas, están muy separadas entre ellas. Lo que sí podemos saber es qué tipo de planta de cannabis tenemos con las hojas. No podemos saber el sexo de la planta, pero sí podemos saber qué tipo de variedad. Aunque también luego, como ha sucedido con todas las plantas de interés humano, ya es muy difícil saber qué tipo de variedad por la gran cantidad de variedades de cruces genéticos que se hacen con el tiempo. Esto no ha pasado tanto con las plantas de cannabis, al menos, bueno, en México, pero hay muchos países que gracias a la legalización ya tienen N cantidad de variables. Entonces podemos ver plantas que tienen hojas que parecen de índica, pero realmente es una sativa, pero esto ya es un poco más especializado. Si nosotros queremos asegurarnos qué tipo de planta tenemos, tendríamos que ver las hojas. La hoja es la parte fundamental de las plantas y de la planta de cannabis. Esta hoja es la característica, es la que nos dicen, marihuana, cannabis, y inmediatamente pensamos en una hoja, y es esta hoja. Las hojas son fundamentales para el crecimiento de la planta. Esta es la que capta la luz para poder llevar a cabo la fotosíntesis, y son bien características las hojas. Nosotros podemos ver una hoja de cannabis, no importa si es de sativa o de índica, y cualquier persona que tenga muy poco conocimiento o interés en la planta te va a decir, es una hoja de marihuana. Las hojas de marihuana, si quieres darle una más, por favor. Vamos a pensar nuestras hojas como una mano. Esta se conforma, toda nuestra hoja en nuestra mano se conforma por foliolos, que serían nuestros dedos. Los foliolos, dependiendo del tipo de variedad, van a variar en número y en anchura. Los foliolos son los dedos, que son las hojas. Toda la imagen que vemos es una sola hoja, porque también podríamos pensar que cada foliolo es una hoja, pero no es así. La hoja está compuesta por, dependiendo la cantidad de foliolos, dependiendo la variedad. Vamos a la otra. Tiene un ápice agudo, termina en punta, es cerrada. Eso quiere decir que los pequeños dientitos que vemos alrededor de la hoja, de los foliolos, es muy característico de la planta de cannabis, ¿sí? Y se unen en un solo punto. Entonces, cuando nosotros tenemos una hoja, que queremos arrancar una hoja, esta hoja, dependiendo de la cantidad de foliolos, la vamos a arrancar como de la base, que es. Entonces, cuando nosotros vemos una hoja de cannabis, estamos viendo la cantidad de foliolos, su ápice agudo, que es la punta, y su orilla cerrada, que quiere decir que tenemos estas pequeñas como tierritas alrededor de la hoja. ¿La que sigue? Las variedades y cepas. Las variedades de cannabis, vamos a la otra. Bueno, aquí podemos ver las hojas. Vamos a regresar un poco. Aquí podemos ver las hojas. Ahí mero. Estas hojas, como pueden ver, hay dos tipos de tonalidades de verde. Unas son hojas ya maduras, otras son brotes, hojas nuevas. Estas se unen en el ápice
Cada foliolo sale de este ápice. En la hoja, las hojas más maduras, tenemos 7 foliolos. En las hojas también. Lo que va cambiando aquí es el verde, porque es la maduración de la hoja. Una hoja más vieja es un verde un poco más oscuro. Y los brotes, los retoños, suelen ser un verde un poco más claro o intenso. Vamos a la que sigue. La cantidad de foliolos, dependiendo, lo que les comentaba hace un momento, la cantidad de foliolos va variando dependiendo de la variedad de la planta. La índica va alrededor de 7 foliolos, que es lo normal. Si nosotros tenemos una planta o vemos una hoja que tiene 4 foliolos, tiene 8, 10, no es de alarma, simplemente es lo que es más común en las plantas. La índica tiene menos foliolos, es una planta más compacta, es más chaparrita, sus hojas son más angostas y sus foliolos sus hojas son de un color verde oscuro, son más anchas, por eso tiene menos foliolos en comparación de la sativa. La sativa, si nosotros vemos la comparación de las hojas, es como si tuviéramos la mano abierta, extendida, y la índica es como si tuviéramos la mano cerrada con los dedos extendidos. Así de diferentes se pueden llegar a ver. Entonces la sativa suele tener más foliolos, lo usual es que tenga 9, es un verde más claro. Las hojas, los foliolos, la planta en general es un poco más alta, ¿no? Un poco, es más alta, más larga, se ve más arbustiva, y la índica es una planta que puede llegar a medir 90 centímetros y a tener todo su ciclo de vida, mientras que la sativa, si la dejamos crecer, pues a mí me ha tocado ver hasta 3 metros, es un pequeño arbusto. La ruderalis, esto no se menciona mucho. La ruderalis es el ancestro común de las cannabis que tenemos hoy en día. Esta no suele ser de interés médico, de interés humano, ni para las sustancias que se pueden llegar a extraer de las plantas, ni para las fibras textiles que se pueden extraer. La importancia de ruderalis es que es el ancestro, todavía existen plantas de estas y bueno, que nos ayuda a tener un genoma más diverso. La ruderalis es una planta muy pequeña, no llega a pasar los 90 centímetros de altura y sus foliolos, sus hojas, no tienen más de 5 foliolos. Es una planta chiquita, sus flores son muy inconspicuas, no son estas grandes cogollos, estas grandes floraciones que vemos ahora en día, pero sí es de importancia. Entonces nosotros podríamos identificar a través de las hojas qué tipo de planta tenemos o qué tipo de planta tenemos o qué estamos viendo. ¿La que sigue? Muy bien, vamos a ver un poco de las hojas y de los frutos. Les comentaba al principio que la finalidad de las plantas es sobrevivir, es tener su descendencia como cualquier ser vivo, y esto denosta o detona más bien el periodo de floración de las plantas cuando las horas luz, el fotoperiodo cambia. Entonces, las flores hembra, no sé si ustedes hayan tenido oportunidad de ver las flores de cannabis, pero cuando cuando vemos como las flores de cannabis que tienen muchos, los coquitos, estos son los frutos de la cannabis, son las semillas. Entonces, la variedad de cannabis o la cannabis que podamos llegar a acceder, dependiendo de la calidad, es la cantidad de frutos que tiene. ¿Por qué? Porque una vez que una planta de cannabis es polinizada, toda su energía se va a la creación de los frutos, porque es la finalidad de la planta, es sobrevivir. Entonces, una flor de cannabis de mayor calidad suele no tener semillas. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que se cultivó en el tiempo adecuado y que no estuvo polinizada por machos. Las flores de cannabis, las hembras, esta bolsita, esta lagrimita a la que nos referíamos ahorita que vimos las fluorescencias, se llama bráctea. Esta bráctea es el órgano que protege las inflorescencias. Entonces, esta lagrimita protege, o esta parte exterior de la lagrimita, que es la bráctea, protege al ovario. Y los pistilos están conectados con el ovario adentro de la flor. Una vez que se poliniza, el polen baja, poliniza, y de aquí, de este ovario, se va a crear el fruto. El fruto es un fruto que no se puede diferenciar muy fácilmente de las semillas,
porque el fruto en cannabis se llama aquenio, es una sola semilla y está envuelto, el aquenio es un fruto seco, no es como una fresa que la vemos súper jugosa. Entonces el coquito que nosotros, o la semilla que solemos ver, es realmente el fruto de la cannabis. Luego, los frutos tienen de importancia humana, que se pelan, se venden como superfood, como super comida, porque tiene una cantidad extraordinaria de minerales omega 3, es una comida bastante completa, pero para las plantas, bueno, esa es como una anotación a un lado. Los frutos de la planta de cannabis se llaman aquenios. Adentro están las semillas o los cotiledones. Estas plantas son dicotiledóneas, traen 2 cotiledones. El cotiledón es la energía que tienen las semillas en general para que la planta pueda germinar y crecer. Entonces, estas son las que nosotros nos comemos, por ejemplo, un cacahuate. Nosotros vemos un cacahuate, lo partimos en 2. Esto quiere decir que tiene 2 cotiledones esa semilla para germinar. Es igual con cannabis. Hay veces que pasa, como siempre la naturaleza nos sorprende, que hay semillas que traen 3 cotiledones. Nosotros lo vemos cuando una planta empieza a germinar, la energía que traen los cotiledones genera dos hojas, falsas hojas, que no son hojas verdaderas. Esas son las primeras hojas que la planta tiene gracias a los cotiledones para poder empezar a crecer. Luego ya después de las 2 hojas cotiledónicas, salen las hojas verdaderas y la planta ya puede hacer su proceso de fotosíntesis normal. Cuando son dicotiledones, nosotros vemos germinar una planta y tiene 2 hojas. Cuando son 3, cuando la semilla viene con algún tipo de variación genética, que puede llegar a ser tricotiledonia, vemos 3 hojas al germinar. Estas plantas son raras, sí suelen pasar, pero no suelen sobrevivir. Hay algo en su genoma que no las hace sobrevivir. Pero también nos puede llegar a pasar que podamos ver una planta de cannabis que tenga, en lugar de los 2 foliolos, estas 2 hojas características, que tenga en lugar de 2, que tenga 3. Vamos a ver. Lo que les comentaba del fruto de cannabis, que usualmente se pelan, pensemos como en un cacahuate, nada más que el cacahuate tiene una cubierta mucho más fácil de quitar, y los cotiledones es lo que nos da energía, pero en cannabis, aparte de grasas buenas, tenemos una cantidad de aminoácidos, aceites esenciales, es una comida, es una super comida, una superfood, como le llaman ahora. Y bueno, dependiendo del tipo de aprovechamiento que queramos, lo que les comentaba hace un momento, vamos a ver si nuestras plantas o si dejamos nuestras plantas polinizarse. Si yo lo que quiero es producir semillas, pues me conviene, de hecho, la única manera en que pueda producir semillas es tener machos, ya sea germinados o machos que se hayan vuelto hembras machos feminizados. También existen una variedad de plantas que se llaman autoflorecientes. Estas no existían en la naturaleza, ya existen gracias a toda esa cuestión genómica que hacemos con las plantas de interés humano. Se han hibridizado una cantidad de plantas para poder lograr que sus plantas se autopolinicen. Bueno, autoflorecientes, discúlpenme. Esto quiere decir que no importa si nuestra luz solar cambia, si nuestro periodo solar, si tenemos nuestro cultivo en interior y le apagamos el foco 14 horas y luego le damos 10 horas de luz, esas plantas van a florecer a las 6 u 8 semanas. Esas son semillas que se tienen que comprar certificadas. Va a decir que la planta la semilla que tú estás comprando es autofloreciente, que esta planta te va a florecer sí o sí después de cierto tiempo. Eso no sucede en la naturaleza, pero la podemos tener en nuestra casa gracias a la tecnología. Vamos al siguiente. La ventaja de las plantas autoflorecientes pues es esto, que no tienes que estar cuidando si te va a germinar un macho, porque tú vas a tener tu flor sí o sí a los 2-3 meses. Ahora vamos con lo importante, los tricomas.
En los tricomas, como van a poder ver alrededor de todo el curso, es donde se generan y donde se guardan los terpenos. Los terpenos son las sustancias activas que nos hacen influjo en los humanos y, bueno, en los animales en general. Los tricomas son los pelitos de las flores. También se pueden encontrar en las hojas y es lo que le da la sustancia pegajosa a las flores hembra o a las plantas de cannabis. Usualmente las tricomas los vamos a ver como los podemos ver en la foto, son estos pelitos pegajosos, blancos, que se van tornando marrones o morados, dependiendo del tipo de variedad que tengamos de nuestra planta, se van a ir tornando con la maduración, se van a ir tornando de otro color. Esto es lo que le da la importancia médica y la que le da la viscosidad cada vez que nosotros agarramos una flor y el olor. Los terpenos se encuentran, si nosotros pensamos en una albahaca, es igual, también tiene terpenos y por eso la podemos oler como la olemos. Y aquí es donde se encuentran los cannabinoides. Vamos a la otra. Bueno, vamos a quedarnos aquí. Las plantas, cuando nosotros cultivamos nuestras plantas, los tricomas es lo que nos da tintes de qué tan madura está nuestra flor. Dependiendo, hay como ciertas reglas que no siempre se siguen, porque la naturaleza así es, pero lo común es, si nosotros vemos esta flor que estamos viendo en pantalla, es una flor hembra, ahí podemos ver los pistilos que son de color café. Los tricomas son estos pelitos que están alrededor de la flor. Podemos, esta imagen es de una flor que todavía no ha llegado a su madurez. Entonces, dependiendo de cómo la queramos cortar, o dependiendo lo que se esté buscando con la planta, si queremos que lleve a cabo todo su ciclo y demás, es en los terpenos, en estos pelitos, vamos a ver los cambios. Van a ir tornándose, en lugar de este blanquecino lechoso, se van a ir tornando cada vez marrones. Bueno, hay unas plantas que inclusive pueden ser morados, muy naranjas. Y esto nos va a demostrar que nuestra flor ya está madura para consumo, dependiendo de lo que la queramos usar. Si vamos, si quieren, las preguntas. Las plantas, como si fuese un cuerpo humano, los pies son sus raíces, nuestras manos, nuestra cabeza. Si alguien tiene alguna duda, con mucho gusto. Todavía tengo unos minutitos. ¿Qué le podemos? Yo sí tengo una duda, Raquel. Me llamó mucho la atención cuando hablabas de la hermafroditización de las plantas. O sea, quiere decir que esta es una práctica, yo creo que esto pues, pasaba muy poco en la naturaleza, pero ahora las forzamos para tener estas plantas feminizadas. En realidad es una planta que el proceso es una hermafroditización. ¿Podrías explicar un poquito más eso? El hermafroditismo se da por naturaleza. Lo que sí es que nosotros podemos forzar a nuestra planta hembra a que genere flores macho. Entonces, lo que hacemos se hace a través de un procedimiento químico. Entonces, yo tengo mi planta, a mí me ha tocado ver lo que pasa natural. De repente tú tienes tu planta hembra y de un día a otro... ¿Estoy? Sí. De un día a otro tenemos inflorescencias que de una rama, de un día para otro empezó a cambiar a una flor macho. Esto se hace, si yo lo que quiero es generar semillas, pues lo que busco es que mis plantas estén polinizadas. Pero para poder yo asegurar que todas mis semillas van a germinar hembras, yo lo que hago es forzar a una hembra a que genere flores macho y luego me polinice las plantas hembra que tengo alrededor y yo puedo asegurar que toda mi producción de semillas, todas las que germinen van a ser hembras. Entonces son las semillas feminizadas que podemos ver en el mercado. Y es 100% seguro que te van a salir puras hembras, ¿no? Ya, pues me parece fascinante, ¿no? Cómo hemos llegado los seres humanos a
a poder tener este nivel de dominio sobre la genética con los vegetales. Y bueno, la cannabis, que es una planta, como ya vimos con el doctor Marco, cultivada desde tanto tiempo por la humanidad, pues tenía que tener definitivamente niveles de avance, a lo mejor sobre otros cultivos, ¿no? Es una planta que cultivamos en todo el mundo y por muy diferentes razones. Entonces, pues no es de sorprender que haya tantos avances en su agronomía, en su genética, etcétera. Esperemos que ahora, pues que se está transitando a paradigmas más regulados o más libres, sobre todo ahora que ya es legal el autocultivo, que por lo menos ya no está prohibido, según la declaratoria de inconstitucionalidad, ya no está prohibido el autocultivo, pues a lo mejor también vamos a poder tener avances en la genética, en las plantas de cannabis en México, ¿no? ¿Tú cómo ves esa perspectiva? ¿Tú qué opinas de este tema de la declaratoria y cómo va a impactar, tú como bióloga, como botánica, que está especializada también en el cultivo de cannabis, cómo ves esto que nos digan, ok, pueden cultivar, pero no hay mercado y a ver de dónde sacan la semilla y a ver cómo le hacen? ¿Tú qué crees que va a pasar? Pues esperemos que todo pase bien. Lo que sí es que es muy difícil hacer una investigación formal, porque todas esas limitantes que nos han impuesto, de que, ok, puedes tener 3 plantas de cannabis, pero no puedes tener semillas, que para la ciencia sí tenemos que tener semillas certificadas para poder comprobar en la investigación. Pero a una persona que cultiva, las semillas se encuentran en prácticamente donde sea, dependiendo de la calidad, claro está, ¿verdad? Entonces, es lo que les comentaba hace un momento. Si nosotros tenemos acceso a las flores que traen muchos cocos, por así decirlo, que realmente son los aquenios, son los frutos de las plantas, esta para uso psicoactivo o, bueno, para las sustancias que buscamos suelen ser de menor calidad. ¿Por qué? Porque la planta ya está, pero esas semillas se pueden poner a germinar. Lo que sí está, bueno, a mí lo que me da mucha esperanza es que con el autocultivo, conocemos mejor las plantas, quitamos como cierto tipo de presión al ambiente para la compra, que es lo que suele ser en cualquier planta que se encuentra. Por ejemplo, acá en el norte de México tenemos muchos cactus que se encuentran en la norma 59 que están en peligro de extinción. Una vez que se legaliza ciertas unidades de manejo ambiental para poder cultivarlas y venderlas, de cierta manera se le quita un poco de presión al ambiente para la extracción y la venta ilegal de los cactus. Entonces yo espero que esto suceda igual con la cannabis. Y no espero, se ha comprobado en muchos países que eso sucede. Entonces nos da un poco de esperanza y que también la comunidad de gente que se interesa por las plantas, como hay sociedades de suculentas, de cactáceas, también existen en otros países sociedades de gente que es aficionada a crecer cannabis. Inclusive que ni siquiera me ha tocado conocer personas que la cultivan solo porque les gusta la planta, ni siquiera la consumen. Entonces ahí empieza como a ser una comunidad un poco menos perseguida y también con menos tabús, porque si dices, tengo una plantita en mi casa y es como, bueno, que aparte antes era un delito, ahorita ya es, ok, pero entonces ¿para qué la usas? Porque está chida. Sí, no, de hecho las flores de cannabis son hermosas. Quien tiene oportunidad de verlas, creo que muchos de aquí que están tomando este curso, pues están relacionados de alguna manera u otra con la planta y algunos a lo mejor han visto plantas y la verdad es que las flores, así por sí sola la planta es bien bonita, ¿no? Y si es un olor también puede ser un olor muy característico, pero pues parte de esta tarea es de construir estos tabús, ¿no? A mí me gusta mucho esta parte de la presentación del doctor Marco, que hace rato ya por tiempo no tuvimos chance de comentar, pero esta parte donde él habla, pues cómo se fue construyendo el tabú de que la cannabis era bien negativa. En México sí hubo una construcción deliberada de que usar marihuana era algo malo para la salud, y entonces eso es algo que todavía socialmente tenemos que romper ese estigma, y como bien dices, a lo mejor con más gente cultivando en su casa, pues es algo que poco a poco
va a ir pasando porque todos estamos más familiarizados con ella, ¿no? Oye, Raquel, pues yo te agradezco otra vez muchísimo tu participación. Como siempre, ya es nuestra experta botánica, varias veces nos ha apoyado en dar este curso y la verdad es que lo hace muy bien, domina muy bien el tema y te lo agradecemos muchísimo. Si hubiera preguntas que por ahí alguien se quedara con la duda, desafortunadamente el audio y el internet con la temporada de lluvias no está cooperando mucho el día de hoy. Creo que en todo el país estamos, les digo, pasados por agua. Yo iba a ir a la Cuautla, porque es cumpleaños de mi hija, a celebrarlo, y no pudimos ni llegar porque está en la lluvia que no se puede llegar. Entonces, pues afectados todos por la lluvia, pero muchas gracias, Raquel, por tu participación. Y si les parece bien, tomamos unos 5 minutitos de descanso y a las 18:05 en punto comenzamos con el siguiente tema. ¿Sale? Gracias, Raquel.